Hola, hola, muy buenas noches. Los saludan Jorge y Brenda García desde Monterrey, Nuevo León. Muy buenas noches a todos. Sabemos que ya hay gente conectada y sobre todo ya hay gente que está comentando en esta Facebook Live Domingo de Liderazgo Bíblico. Muy buenas noches por conectarte. El día de hoy vamos a hablar de lucha de poderes. Seguramente si tú estás en un proyecto en el cual te tienes que enfrentar a gente, o no digamos enfrentar, sino que estás tratando con gente, te vas a dar cuenta que eventualmente vas a entrar en una situación en la cual dos fuerzas llegan a impactarse una ante la otra. Y el día de hoy vamos a hablar a través de las enseñanzas del libro más vendido en toda la historia humana acerca de esto que son la lucha de poderes. Y bueno, pues ya como vamos domingo tras domingo, bueno, este es el quinto domingo de nuestra sesión de liderazgo bíblico. Domingos pasados habíamos estado hablando de 4 personajes y de hecho dejamos una tarea de esos 4 personajes. Sin embargo, vamos a entrar en el tema y terminando el tema vamos a ver cuál fue esa tarea y quién fue la persona elegida que hizo la tarea muy bien y te la vamos a mostrar al final de este video. Bueno, vamos a nuestro libro, que es la Biblia, y vamos a regresar al libro del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y está repleto de personajes y de historias que son sumamente fundamentales en toda la historia de la humanidad. Así que regresamos a ese libro y vamos con Brenda. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la historia de 2 personajes de este libro del Génesis. Hoy vamos a juntar a 2 grandes líderes y los vamos a juntar porque queremos ver las diferencias, las similitudes y cuál fue esa lucha de poder en estos 2 líderes bíblicos. Y estamos hablando de la lucha de poder de liderazgo con Esaú y Jacob. Y te voy a poner en contexto con un poco de la historia de estos 2 hermanos, porque déjame te digo que eran hermanos y además mellizos o gemelos, como les decimos acá en Latinoamérica. Y vamos a ir a Génesis 25. En Génesis 25 relata y dice, este es el relato de la familia de Isaac. Si se acuerdan, el domingo pasado hablamos de Isaac, de ese legado que dejó Isaac, más bien que venía ya Isaac trayendo consigo un legado de su padre y él lo trajo consigo. Y les platicamos que la esposa de Isaac no podía tener hijos, cosa que también le había sucedido a su padre, pero Dios le concedió a Rebeca, su esposa, quedar encinta. Y dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto por mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Y es que Esaú significa cubierto de vello o velludo. Después nació el otro mellizo, agarrado de la mano del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando le nacieron mellizos. Así que ya habían nacido en este momento Esaú, que fue el primero que nació, el primogénito, y después Jacob, que venía detrás de Esaú, agarrado del talón de su hermano.
Si nosotros recordamos en las sesiones pasadas, de hecho en la primera nos hicimos el planteamiento de si los seres humanos éramos líderes por nacimiento o si veníamos forjándonos. Y bueno, habíamos concluido en esa primera sesión que nosotros habíamos sido diseñados como líderes, pero el ser humano cayó de esa forma en cómo Dios los había creado para convertirse en alguien que había, digamos que, cedido a su liderazgo por esa rebelión. Y con base a esa rebelión se iban desarrollando generaciones, y el objetivo de todo este recorrido humano es volver a alcanzar esa forma en cómo Dios nos hizo, que era a su imagen y semejanza. Por lo tanto, habíamos concluido que por nacimiento éramos líderes, pero también por naturaleza humana la habíamos perdido. Pero en este caso podemos ver que en definitiva se presentan dos situaciones en la cual desde antemano le dice Dios: uno va a gobernar sobre el otro, el pequeño va a gobernar sobre el mayor. Y de hecho se veía como el menor lo venía agarrando del pie, como diciendo: hey, espérame porque yo voy primero. Y esto es bien interesante porque pone en paradoja muchos de las costumbres que estaban en ese entonces y que están el día de hoy. Vamos a ir hablando de esas costumbres a lo largo del estudio del día de hoy. Pero pone en desafío toda esa serie de creencias y cómo nosotros tenemos que establecer valores y entender cuáles son los principios que se deben de seguir para poder estar estableciendo una línea de autoridad. Porque muchas veces en la práctica llegamos ante una posición en la cual nos sentimos merecedores de una posición de liderazgo, y entonces alguien también dice tenerla y se empieza a existir ese conflicto constante. Y pasa no solamente en las organizaciones como una empresa, sino también inclusive en la misma familia. Claro. ¿Sí? Los esposos o los papás, perdón, los hijos a veces se creen los jefes de la familia. En todo tipo de organizaciones suceden, pero nosotros tenemos que entender cuál es la posición de cada quien de acuerdo a los designios de principios, y en este caso a la designación que Dios puso sobre esos dos hermanos. Así que ¿continuamos? Así es. Continuamos. Okay. Y es que ahorita vamos a irnos adentrando en las personalidades de cada uno de estos dos hermanos. Porque, como ya sabemos, Esaú fue el primero y a él se le llama primogénito. El que nace primero, aún siendo mellizos, es el primogénito. Y en aquel tiempo el primogénito era el que tenía la bendición del padre. Es decir, era el que el padre iba a bendecir, y todas sus riquezas iban a ser para él. Sin embargo, no nada más sus riquezas, sino también era ese líder de casa, es generalmente el que se queda al mando del hogar, el patriarca. Que cuida, exacto, el patriarca, el que cuida a la madre si el padre muere y la madre se queda. Si tienen hermanas, él cuida de sus hermanas. Entonces, ese primogénito tiene derechos y también tiene muchas obligaciones, porque realmente sería el líder de una nueva casa. Así que ese era el caso de Esaú. Él tenía la primogenitura. Sin embargo, como dice aquí, Esaú vende su primogenitura. Y les voy a leer todo lo que viene en nuestro libro. Y dice: los muchachos fueron creciendo. Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú, es decir, el papá amaba a su primogénito, porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca, es decir, la madre, amaba a Jacob, es decir, que cada uno de los papás tenía su consentido. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, porque Jacob, recuerden, se quedaba en la casa y Esaú se había ido a cazar, y dice: Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor.
Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y dice todos, volvemos a esa palabra en lo que es todos, no algunos, sino todos sus derechos. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Y desde aquí comienzan a verse las personalidades de cada uno de ellos. Y es que si nos ponemos a pensar en Esaú, yo me imagino a Esaú fuerte. De hecho, hay un momento en la palabra que dice que él era de piel dura. Es decir, era un hombre fuerte, era un hombre velludo, era un hombre de campo, era un hombre de casa. Era un hombre que era fuerte físicamente. Pero puedo notar que Esaú era débil de mente. Porque imagínate, tan solo por tener hambre, por un plato de lentejas, él fue capaz de vender ser el hijo mayor o el primogénito. Él vendió todo eso que le correspondía a él por un plato de lentejas. Y eso me hace pensar de una mente tan chiquita en un cuerpo tan fuerte y tan grande. En cambio, me pongo a pensar en Jacob. Y Jacob fue inteligente. Digamos que Jacob no era tan fuerte. De hecho, se dice que Jacob no tenía pelo, no tenía vello. Él era lampiño. Y yo me imagino que no lo dice tal cual, pero digo, bueno, si a Saúl lo ponen como un hombre fuerte y grande, tal vez Jacob no tenía esas características físicas, pero tenía unas características mentales sumamente importantes. ¿Por qué? Porque él dijo, ok, bueno, si este hombre viene con tanta hambre y está exigiéndome la comida, pues qué tal si le digo que si me vende su primogenitura y yo le doy el plato de lentejas. Fue sumamente hábil mentalmente. Y ahí podemos ver dos grandes diferencias. Un hombre fuerte con mente débil y un hombre tal vez débil físicamente, pero con una mente correcta. Otra de las condiciones importantes que hay que entender de Saúl es que muy probablemente él no entendía el poder de las palabras, sino como dice Brenda, él nada más se fijaba en el poder de los músculos. Porque seguramente él decía, ahorita, ¿qué me interesa la primogenitura? ya me contagié yo también la primogenitura. ¿De qué me sirve si lo que tengo es hambre? Él vivía en el momento, en lo que sentía en ese momento, no le interesaba un poquito más allá. Y cuando Jacob le viene con esta propuesta, seguramente él dijo, ay, no importa si de todos modos yo soy el más grande, yo soy el más fuerte, yo soy el que nací primero, no importa lo que yo le diga, de cualquier forma, la primogenitura es mía. Y nosotros tenemos que entender que el líder real entiende que el poder viene de la palabra. Porque la palabra establece en nosotros una forma de cómo pensamos y por lo tanto cómo actuamos en consecuencia. Y cuando nosotros creemos que lo que digamos no tiene consecuencias, empezamos literalmente a desplomarse toda nuestra base sobre la cual queremos nosotros sostenernos y empezamos a perder. Y eso es lo que sucedió con Esaú, porque aun y cuando no hubiese podido quitarle la primogenitura a Esaú, en ese momento ya lo había derrotado y había comprobado que no era una persona digna de estar ocupando tal cargo. Así es. De hecho, las palabras, ahí viene una palabra clave en cuanto a esto que Jorge está hablando. Y es, Esaú hizo un juramento. Es decir, que salió de su boca el decir, sí, tenlo, es tuyo, no importa, dame de comer. Entonces, cuando tú haces un juramento, y esto te lo digo como líder, a ti que estás hoy conectado, cuando tú haces un juramento, ya sea a tu equipo, ya sea a ti mismo, ya sea a tus hijos, ya sea a tu esposa, tú tienes que cumplir.
No importa qué es lo que hayas dicho, pero si tú juras algo, tienes que cumplirlo. Porque aquí la palabra juramento tiene que ver con eso, con ser íntegro en lo que sale de tu boca y cumplir eso que tú estás diciendo. Por lo tanto, Esaú fue capaz de hacerlo de esta forma y nos muestra realmente un camino hacia cuidar las palabras que salen de la boca de cada uno de nosotros. Ponte a pensar, ¿cuánta gente has escuchado allá afuera? Y quizá cuántas veces tú mismo lo has dicho. Este año voy a hacer tal y tal y tal. Voy a alcanzar tantas metas porque hoy estoy en la mejor oportunidad de negocio y voy a llevar a mi equipo a que alcance tal meta. ¿Cuántas veces lo has dicho o lo has escuchado? ¿Y cuántas veces a ti mismo te has encontrado o has visto a aquellas personas que de pronto ahora ya están en otra oportunidad o ya están aferrados a una excusa más que a ese compromiso que tuvieron? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque desde el momento en que nosotros declaramos algo, si no honramos ese juramento, nos estamos convirtiendo en ese líder que no somos dignos de estar poseyendo o ostentando esa posición. Pero continuamos. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, dice que ahora llegó el momento de la bendición. ¿Qué sucedió? Que, bueno, les voy a contar un poquito. Isaac se hizo viejo y cierto día cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca, la esposa de Isaac, oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob. Recuerda que Rebeca, su favorito, era Jacob. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo. ¿Y si mi padre me toca? Entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban ahí en casa y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto a Isaac, terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que te he cazado. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú?
Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición, oh padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás de su yugo. Hay una versión que se llama la Reina Valera, que exactamente aquí en 27:40, Isaac le dice, y lo tengo aquí escrito, dice, cuando te fortalezcas, sin embargo, cuando te fortalezcas, te sacudirás su yugo. Y platicaba con Jorge hace rato y le digo, esta palabra de fortalecerse, como que no me quedaba claro al principio porque yo decía, bueno, pero Esaú ya es fuerte, ya es un hombre fuerte, ya es un hombre grande, es un hombre de casa, es un hombre de piel dura. ¿Cómo es este fortalecimiento que le está diciendo su padre? Y entonces comprendí que ese fortalecimiento tenía que ver más con su mente y con su espíritu. Porque realmente Esaú mentalmente no era fuerte, era débil. Así que su padre lo sabía y su padre le dijo, sin embargo, cuando te fortalezcas, te sacudirás el yugo de tu cuello. Y el yugo es estos como un palo que tienen así, aquí se pone un buey de un lado y un buey del otro, y entonces ese yugo generalmente pues es pesado. Y bueno, el yugo que iba a cargar Esaú era el yugo de su hermano, de servir a su hermano, de estar bajo su hermano, alineado a lo que su hermano dijera. Entonces imagínense qué yugo tan duro para Esaú. Sin embargo, su padre se lo dice claramente, cuando te fortalezcas. Y es aquí donde muchos de nosotros fallamos, porque nuestro fortalecimiento mental muchas veces es tan pequeño que actuamos como Esaú actúa. Somos fuertes físicamente o creemos ser fuertes físicamente, pero mentalmente no estamos preparados. Sí, el carácter es algo sumamente importante que se ve aquí en esa falta de carácter por parte de Esaú y que sí estaba establecido en Jacob. Pero antes de que continuemos, déjame aclararte algo acerca de este pasaje, porque vamos a ir desmembrándolo un poco. Y si es la primera vez que tú te acercas a este libro, a la Biblia, probablemente puedas llegar a tener la expectativa de que todo lo que se habla aquí es palabra, no quiero decir que no sea de bien, sino de cosas bonitas o cosas correctas. Pero quiero decirte que se habla aquí de lo que sucedió, sea bueno o sea malo. Y sobre todo si hubiese esperado de Jacob, porque te vas a dar cuenta que Jacob es piedra fundamental de la historia de todas las lo que se convirtieron en las tribus monoteístas, es decir, todas aquellas naciones que solo creen en un Dios. Bueno, a pesar de que es el fundamento, nos vamos a dar cuenta aquí que existen una serie de ocasiones incorrectas, que se trabaja en contra de la moral, en contra de lo establecido, de las normas, las costumbres.
y termina siendo como que el bien no siempre prevalece, ¿verdad? Ese cuento donde los buenos siempre ganarán. Pues bueno, en este caso, aquel que engañó no nada más una, sino dos veces, o el aprovechado, o el picudo, o el que no, aquí sí pareció como que el que agandalla no batalló, ¿verdad? Parece ser el que gana. Pero nosotros tenemos que recordar desde el primer pasaje donde Dios le dice a Rebeca, su madre, el menor, o más bien el mayor servirá al menor. Ya estaba decidido, así estaba escrito. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo, por seguir unas costumbres que estaban establecidas en ese momento donde el mayor era el que se le daba la preferencia, Isaac no lo cuestiona. Recuerda que Isaac era una persona que seguía, era muy bueno para seguir las costumbres. Y simplemente dijo, pues mi hijo Esaú está acá machín, pues a él vamos a darle todo. Pero no se daba cuenta que el carácter que Esaú tenía dentro de sí era sumamente débil. Y por lo tanto tenía que habérsele cedido de una forma correcta a través de estar escuchando la palabra de Dios. Se le vio haber dado la primogenitura a Jacob, no a Esaú. Pero entonces tuvo que ser a través de medios, más bien de hecho no tuvo que ser porque ya estaba establecido. Te vas a dar cuenta cómo dentro de la Biblia por muchas ocasiones Dios dice, a esta persona se le va a dar esto. Y resulta que no ocurre, sino que quizás después de varios años o decenas de años, o pasan un sinfín de situaciones hasta que por fin ocurre lo que Dios dice. Porque algo que vamos a entender en este libro y también en la vida es que Dios da una palabra, da una instrucción, pero depende de nosotros escucharla y acatarla. Nosotros podemos tener bien claro cuál es el propósito y cuál es la forma en cómo debemos actuar, pero nos podemos hacer locos. Y no es que las cosas son como lo hizo mi abuelo y mi bisabuelo. Y entonces empezamos a violar los dictámenes de Dios. Y esto es lo que ocurrió aquí. Por eso se fue orillado a esta situación que se desembocó en un conflicto entre dos líderes. Porque entonces, ¿qué crees que hizo Esaú? ¿Qué crees que le aplaudió a Jacob? Le dijo, bravo hermanito, ¿te dieron todo? No, realmente estaba listo para matarlo. Así es. Y algo importante quiero decirte para que también sepas que Esaú era una persona no muy pensante, digamos, que su mente no estaba muy correcta. Y para que tú sepas también y entres en todo el contexto, Esaú estaba casado ya con dos mujeres de ahí del pueblo donde vivían, que no eran mujeres muy buenas. De hecho, le hacían la vida de cuadritos a Isaac y a Rebeca, es decir, a sus padres, a sus suegros, por llamarlo de alguna manera. Ellas le hacían la vida de cuadritos. Y desde ahí te das cuenta también que Esaú ni siquiera para elegir esposa o esposas era bueno. Todo lo que hacía Esaú era más físico y más impulsivo, y yo siento que esa cualidad era de él. Ser impulsivo, lo que mi corazón me mande, en el momento que yo quiera, yo voy a hacer living la vida loca, casi. Living la vida loca, dice Jorge. Y realmente sí, Esaú era así. Jacob no, Jacob era distinto a Esaú, como ya lo vimos aquí. Obviamente, después de que ocurrió esto, Esaú estaba listo para matar a su hermano. Sin embargo, su madre, no sé si tengas esas diapositivas o nada más venga el reencuentro. No, viene ahorita el reencuentro. Ok, te pongo en contexto nada más para ver por qué se reencontraron estos hermanos. La madre, Rebeca, le dice a su hijo, vete a las tierras de un tío, allá busca esposa, allá quédate, allá refúgiate, yo un día te voy a hacer venir de nuevo. Y él se quedó allá años, más de 14 años allá con el tío. Ese tema lo vamos a ver el próximo domingo porque vamos a hablar de dos líderes mujeres que fueron las esposas de Jacob allá en la tierra del tío. Sin embargo, llegó el momento en que Jacob tenía que regresar a la casa de su padre. Por más de 14 años ya habían pasado. Así que cuando él venía con sus esposas y sus muchos hijos, porque ya lo verás, este hombre fue muy bueno para tener hijos. Y cuando venía Jacob, entonces se reencuentra con su hermano Esaú. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú.
Ya le habían avisado que su hermano venía al encuentro. Así que Jacob venía preparado. Como ya vimos, Jacob era sumamente inteligente. Así que hizo esto. Envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú. ¡Wow! Estas palabras a mí se me hacen tan fuertes, porque nuevamente volvemos a ver qué tan inteligente, con la mente tan correcta de Jacob. Él dijo: yo me rindo a mi hermano. No estaba diciendo que le devolvía la primogenitura, no, ni la bendición, esa ya era de él. Sin embargo, él fue inteligente y dijo: den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganados, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante de mí para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Y es que en el pedir está el dar. Cuando tú hablas con las palabras correctas, todo lo demás va a llegar a ti. Y eso exactamente es lo que estaba haciendo Jacob. Estaba hablando con las palabras correctas. Estaba siendo humilde de corazón y le estaba diciendo que tenía la esperanza de que su hermano lo recibiera con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, manadas y camellos. Pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, que era una esposa, Raquel y sus 2 esposas esclavas, porque adicional las esposas tenían esclavas que también habían tenido hijos con Jacob. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Jacob consiguió lo que él quería. ¿Por qué? Porque fue inteligente, tenía la mente correcta y dijo sobre todo las palabras correctas a su hermano. Sí, y mira, tenemos que analizar todo eso otra vez para que nosotros podamos regresar al título de nuestro estudio, el cual dice que es una lucha de poderes. Está una persona que es sumamente fuerte versus otra persona que tiene un carácter fuerte. Exacto. Y esa persona que aun y cuando en contra de las costumbres se le otorga el liderazgo, no necesariamente al fuerte físico, sino al fuerte de carácter. Pero a pesar de que tenía ese liderazgo ya determinado por el padre, fue lo suficientemente humilde para poder darle su lugar al otro líder que estaba por debajo de él. Pero para llegar ahí, nosotros tenemos que entender varias cosas. Recuerda que habíamos hablado de la palabra. Hablamos en el momento que Esaú vendió, o más bien despreció su primogenitura, y que nada más era palabras. Pero déjame recordarte que cuando nosotros estuvimos viendo que Isaac, que era el padre, bendijo a Jacob, que llegó posteriormente Esaú y pidió una bendición y le dijo: ya no tengo bendición que darte. Y te pones a pensar, pues papá, pues nada más es como que, ay, pues dime, échale ganas, hijo, que te vaya muy bien. No, le dice, no, ya le dije al otro, mi palabra fue
Mi promesa fue, y a pesar de que me engañó, mi palabra no engaña, mi palabra vale. Independientemente de las circunstancias, muchas veces pensamos que nuestra palabra depende de los demás. Es que si tú me tratas bien, yo te trato bien. Es que si tú me dices una cosa, yo te digo la otra. Si tú eres bueno conmigo, yo te respeto. Pero lo que tú dices, eso que sostiene aquel juramento que hiciste, no debe depender de los demás. Debe depender de ti, de lo que Dios te está diciendo, cómo debe actuar, de tu posición para lo cual fuiste mandado, tu tarea en este mundo. Y es algo que es bien importante que todos debemos de entender. En la posición en la que tú estás hoy, si tú determinaste que ibas a hacer eso que tú dijiste que ibas a hacer, no debe depender de nadie más que de esa declaración, ese compromiso que hiciste con aquellas personas a las cuales vas a servir. O contigo mismo. O contigo mismo, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, porque podemos decir, pues Isaac, pues dale también al otro la bendición, o a lo mejor decir que tenías así, ¿no? Los changuitos puestos, y por lo tanto no vale. No, eso valía. Y eso tuvo repercusiones bien importantes. Déjame decirte que si tú más o menos ubicas la geografía o la historia de estas religiones, existen las dos religiones monoteístas más numerosas en el mundo, la cual es la judeo-cristiana y la musulmana. Judeo-cristiana estoy hablando porque viene de los judíos, es un pequeño porcentaje, la cristiana es mucho más grande, pero ese pueblo el día de hoy, el judeo-cristiano, es mucho más grande que el musulmán. Y cabe hacer notar que Abraham tuvo 2 hijos, tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Ismael se fue y empezó a crear ese pueblo, el cual iba a ser el pueblo árabe. Pero no solamente lo hizo él, sino fue Esaú el que se unió a Ismael, y Jacob mantuvo el legado de Isaac para crear el pueblo judío. Exacto. Entonces de ahí salen las dos grandes vertientes del pensamiento monoteísta, y ya estaba escrito desde entonces qué tan importantes iban a ser los dos, qué tan importante rol iban a tener en la historia de la humanidad, pero quién iba a ser más grande que la otra. Exacto. Ok, entonces vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos al siguiente slide, porque queremos sacar las conclusiones de lo que nuestro estudio nos puede decir. Y bueno, pues hablando de esa lucha de poderes, primero hablamos de la primogenitura, que viene siendo como el liderazgo. Es una obligación antes que un privilegio. Como yo les decía, el ser primogénito y el tener la bendición del padre no nada más era en base a riquezas. Mucha gente piensa y dice, wow, qué bueno que ser el primero y tener la bendición de mi padre, porque entonces yo voy a heredar todo lo que él tiene. Es decir, voy a heredar dinero, en este caso riquezas, heredar a sus animales, heredar todo lo que él tenía. Sin embargo, hay una obligación también que cumplir. Y es que en el liderazgo sucede igual. El liderazgo no solamente es llenar para ti tus bolsillos. En el liderazgo hay una obligación de servir. Y en la primogenitura sucedía igual, porque como yo les dije, el ser primogénito adquiría también las obligaciones de cuidar de sus hermanas, si es que había hermanas, de cuidar de la madre, de cuidar un legado, de ser ejemplo. Eran muchas cosas. Él tenía, el que era el primogénito, tenía también que estar al servicio de los demás, no nada más llenar sus bolsillos. Y en el liderazgo sucede lo mismo, equipo. Un emprendimiento de marketing multinivel, emprendimiento tradicional, o donde tú estés ahí con gente trabajando, no se trata solamente de llenar tus bolsillos de dinero. Se trata de que también hay obligación en ti de servir a los demás, porque en el servir a los demás es donde viene la recompensa. Por lo tanto, hay que entender que ser primogénito o ser líder en este caso tiene más que ver con la obligación antes de tener un privilegio.
Yo veo muchísimos líderes que tenemos en nuestra industria, los cuales para Brenda y para mí han sido esos padres, esas personas de inspiración que nos han guiado y que no necesariamente tienen que ver con nuestra línea ascendente. Es decir, que no dependemos de ellos o que ellos ganan de nosotros, sino que se han dedicado a servirnos, a guiarnos, a darnos ejemplo. De hecho, estuvimos teniendo una capacitación, si mal no recuerdo, el miércoles pasado y hablábamos de eso, de personas que llegaron a esa posición de liderazgo, pero no nada más tenían el título, sino realmente el corazón y la visión. Es el segundo punto lo que te dice, que es necesario ser digno para tener esa primogenitura, ese liderazgo. No es el rango lo que te va a hacer líder, es esa posición en la cual tú estás para el servicio de los demás, para poder llevarlos a ganar. Y yo no quiero decir que les vas a hacer el trabajo a todo mundo, que te vas a dar de latigazos y sacrificar por todos. No se trata de eso, se trata de que tú te conviertas en esa persona que lleve a los demás a ganar, que se dé a sí mismo, que empiece a colaborar, que pueda dar ejemplo y que pueda permitir que ellos mismos vayan creando su propio carácter para que puedan convertirse también en líderes de su propio grupo. Así que es necesario ser ese digno. Y repito, no se trata de títulos, ni títulos profesionales, ni títulos nobiliarios, ni títulos de rangos que hayas adquirido, porque seguramente tú has encontrado durante mucho recorrido que has tenido en la vida, gente que se jacta de ser padre, nada más porque tuvo un hijo, que se jacta de ser líder porque tiene gente en su organización a su cargo, que se jacta de ser esposo solamente porque tiene alguien con quien se casó, o que se jacta de ser maestro porque tiene un aula llena. Realmente esos títulos no son absolutamente nada si no estás construyendo un mejor futuro para aquellas personas a las cuales fuiste enviado. Y luego viene otra frase aquí que dice, un verdadero líder no sigue su corazón. Como yo te decía, Esaú para mí era una persona que solamente lo que él quería era conforme él actuaba. Yo quiero a estas esposas, no importa que no sean para mí, no importa que no sean las mejores, yo las quiero y las voy a tomar. Es decir, su corazón no estaba ligado con su mente. Y es que el corazón, cuando nos vamos con el corazón y actuamos solamente con el corazón, sin unir el corazón a nuestra mente, nuestro corazón puede ser lo más engañoso que existe. Por lo tanto, un líder no sigue solamente a su corazón. Un líder conecta su corazón con su mente y sabe que si hay algo aquí, debe de primero también pensar si eso es correcto o no para su vida y para toda la gente que lo rodea. Por lo tanto, no sigas solamente lo que tiene tu corazón. Es decir, yo quiero esto y no importa cómo lo voy a conseguir. Hoy en día vivimos en un mundo muy caído en donde la gente está solamente actuando en favor de lo que quiere para sí mismo y no de lo que los demás necesitan. Y realmente hoy también hay muchos líderes allá afuera que están actuando de esta forma, pensando solamente en ellos sin pensar en los demás. Por lo tanto, un líder no puede seguir solamente a su corazón. Un líder tiene que conectar su mente con eso que quiere y saber que a través del servir nuevamente es como entonces va a poder cumplir eso que tiene allá adentro y que él anhela y quiere. Un verdadero líder es humilde y no se aferra a su posición. Y es que realmente si vemos, Jacob fue humilde. Al final, ¿qué hizo Jacob? Al final Jacob fue y se humilló ante su hermano y dijo, aquí estoy, soy tu siervo, tú eres mi hermano mayor y aunque yo tengo la posición de primero porque mi padre me bendijo a mí, no importa, aquí estoy y me humillo ante ti porque él sabía que realmente su hermano era el que había nacido primero.
Sin embargo, su padre lo había bendecido, pero él fue humilde y no se aferró a esa posición que ya su padre le había dado. Es algo que yo te quiero preguntar. Dime, ¿te estás aferrando a tu posición de liderazgo? La que sea, ¿sí? Porque en ocasiones o muchas veces precisamente ese pequeño detalle es lo que genera esa fricción constante entre las demás personas. Porque en el momento en que tú cedes eso y que en vez de estarte fijando en tus derechos, te fijas en la posición de servicio, la situación cambia. Hay una palabra que es una cualidad del carácter que nosotros nos gusta mucho, que es la deferencia. Y esa deferencia significa el ceder el derecho que tú puedes llegar a tener. Voy a pensar algo que seguramente nos cuesta muchísimo a todos, me incluyo. Imagínate que vas pasando, estás haciendo la fila en el tráfico y de pronto alguien se te mete. ¿Cuál es en la fila? ¿Cuál es tu primera reacción? Pues la primera reacción o lo que tienes ganas es de pitarle, de hacerle señas con los dedos, de gritarle. Porque están pisoteando tu derecho, porque tú estás haciendo ahí, vas en esa posición y tú eres quien tiene el derecho. Pero ¿qué pasa cuando tú puedes realmente decir, ya está ahí, adelante, realmente cedo mi derecho? Es algo pareciera banal, pero es tan importante dentro de un proceso de carácter para que tú puedas tener un buen manejo de toda tu gente, porque constantemente vas a estar en esa situación. Yo sé que hay muchísimos principios que hay que defender, hay muchísimos principios que tenemos que cuidar y esos se deben de estar manejando constantemente, pero llega ese momento correcto en el cual tú debes mostrar que no se trata de que por defender los derechos estés queriendo ostentar tu liderazgo, sino que puedas ser capaz y tan humilde de tener la deferencia de decir, tú eres el líder, yo te voy a servir honrando tu liderazgo. Y haciendo eso vas a poder realmente coronarte como un líder que sabe lo que es dentro de sí, que dentro de su carácter está el saber que el liderazgo es un servicio y no es una posición para que te honren. Y entonces vas a poder tener un liderazgo muy bien consolidado. De hecho, algo que también puede caer aquí y que es algo correcto y lo hemos platicado es la edificación, cuando nosotros edificamos a alguien de la forma correcta. Los que hacen redes de mercadeo como Jorge y como yo, de los que están conectados el día de hoy, es parte fundamental de nuestro negocio edificar a un líder o edificar a alguien que tal vez está por debajo de ti en tu organización o que tiene un rango más bajo que el tuyo. Sin embargo, aun y cuando hay una persona que tiene un rango abajo del tuyo, tú como quiera tienes que edificarla. Y va muy acorde a esto, porque el ser humilde y el hablar bien de los demás, el edificarlos y decir, él es una persona con estas características, con estas cualidades, entonces te hace a ti ser ese humilde Jacob y realmente ponerlo a él por encima de ti, no importando la posición que esa persona tenga. Así que es importante que aprendamos que a través de la humildad, como dice Jorge, nosotros crecemos. Así es, y pues bueno, yo creo que con esto podemos concluir muy bien este tema, el tema que va a continuar en el siguiente capítulo, el siguiente domingo, porque ahí vamos a hablar de dos líderes que están unidas a este que es Jacob. Aquí empieza toda esta historia que es fascinante. Pero no nos vamos a ir sino antes empezar a platicar de la tarea que tuvimos la semana pasada. Pero te quiero pedir algo. Si tú estás en redes sociales, que debes de estar porque por ahí no estás viendo, aquí estoy yo. Sí. Normalmente está Brenda, creo que cambié las cámaras. Síguenos en redes sociales, vamos a estar publicando y más entrenamientos en las siguientes redes, en YouTube. Todos estos entrenamientos los ponemos para que tú los puedas revisar y compartir. También estamos en Instagram y estamos en Facebook. Búscanos, nos encantaría poder estar en contacto contigo. Pero ahora vamos con Brenda para que nos platique
nos platique acerca de la tarea que tuvimos la semana pasada. Y bueno, la tarea consistía en que nos contaran cada uno de ustedes una historia en la cual pusieran en práctica alguna de las cualidades de los primeros 4 personajes que vimos, o si no eran cualidades, si eran defectos que tú veías ahí, es decir, la otra parte de la cualidad. Si tú veías algo ahí diferente, que nos lo hicieras saber y nos mandaras una historia que tú hayas vivido. Y bueno, primero que todo, gracias a las personas que nos enviaron esta tarea. La estuvimos recibiendo vía Instagram, mensaje de Instagram, y todas las tareas de aquí en adelante van a ser por Instagram, como dijo Jorge. Síguenos por favor. Pero elegimos una que se nos hizo corta, muy linda, la verdad, a mí me llegó mucho. Pero bueno, quiero darle las gracias a Ana de Monterrey. Nosotros somos de Monterrey y no la elegimos porque fuera de Monterrey, sino porque la verdad estuvimos leyendo las historias y creemos que esta historia tiene varias de las cualidades que estuvimos viendo en esos 4 personajes. Y le voy a contar, dice: tuve la oportunidad de aprender de una gran líder llamada Guillermina Guerra, la cual me mostró con amor y paciencia, paso a paso, los fundamentos de mi primer negocio. Y gracias a la obediencia y el amor, logré ganar mi primer millón y servir a más de 1,800 personas por día. Luego, ella me enseñó la perseverancia y duplicamos nuestras unidades de negocio. Finalmente, mi líder murió, pero su hijo me invitó al negocio de ACN Flash, el cual murió también unos meses después. Y me doy cuenta que me dejaron un legado maravilloso. Y nos encantó esto porque habla de, primero, 2 personas que ya no están entre nosotros, que ellos ya están disfrutando de la presencia del Señor, y que le dejaron un legado a Ana. Y hablábamos precisamente de que Isaac seguía con un legado caminando, que era el de su padre Abraham. Y hoy Ana camina con el legado de estas 2 personas, tanto madre e hijo, que murieron, pero que le dejaron algo que se llama obediencia, amor y perseverancia. Y hoy Ana aplica ese legado en su vida. Es una gran líder de ACN acá en Monterrey. Lleva varios años en la compañía y Ana, realmente yo puedo dar fe que es una persona sumamente perseverante. Así que el legado de estas 2 personas lo lleva a la práctica todos los días. Por eso la elegimos, la conocemos y sabemos que esta historia es una historia real que ella está viviendo todos los días en su vida. Dentro del concepto de primogenitura y pudiendo validar lo que está platicando Brenda en este momento, tenemos que entender que existían 2 herencias. Más bien, la herencia, que era lo material, pero lo importante, sobre todo, era el legado. Era el cómo haberle pasado esa posición, esa serie de valores, esa serie de creencias que la persona a la cual se le entregaba lo iba a poder capitalizar para tener una mejor vida para él y para toda su descendencia, para poder llevar a todos a un mejor lugar, en este caso una tierra prometida, para poder tener una mayor descendencia, para tener una mayor riqueza, pero sobre todo un mayor acercamiento hacia Dios. Bueno, en este ambiente en el cual estamos nosotros también en los negocios, en el negocio de redes de mercadeo, también es bien importante entender eso, que si tú te acercas a la persona que es tu líder, olvídate de los favores que te vaya a hacer, porque es que me puso una persona, porque me ayudó a hacer una presentación. Empieza a tomar ese legado de esas personas. Ve buscando a esos líderes que están, ya sea en tu línea ascendente o que no necesariamente están ahí, pero que están contribuyendo a los demás. Y enriquécete y conviértete en ese líder que tú mismo quisieras seguir. Porque ese legado está dispuesto para ti en todos aquellos que están haciendo su verdadera labor de liderar y contribuir a este mundo en el cual, pues bueno, todos estamos tratando que tú junto
puedas estar escribiendo tu propia historia de éxito. Así que bueno, te damos las gracias por estar conectado una noche más de liderazgo bíblico. Queremos bendecir tu vida en el nombre de nuestro Señor. Que tengas una grandiosa semana y bueno, nos vemos el próximo domingo si Dios así lo desea. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego, bye.